me imagino que están todas atrás del cartelito con su nombre, así que buen día a todas las que están con el cartelito con su nombre desayunando. Me parece Buen muy día. bien. Hola Carlita, buen día Marce, buen día Patri, buen día María Buenos días, Yo en el Pati. Luisa, auto siempre, ¿viste? Así Buenos que sí, días. buen día Caro, hola, hola Lina, hola Milagros, Lucía y Ernesto, ¿cómo les va? Bueno, vamos a empezar, que el día de hoy vamos a seguir, la verdad que es una bendición haber podido tener este miércoles de ceniza con nuestras charlas que vienen, con este contenido tan necesario para poder entrar en una etapa de mayor oración, como se define, ¿no? Etapa de penitencia, de oración, de limosna. Y qué maravilla, porque cuando nosotros tenemos cada vez más la certeza de quién es este Dios a quien nos acercamos, a quien contemplamos con mayor profundidad, a quien le abrimos completamente nuestro corazón, se produce realmente una verdadera y auténtica transformación. Porque se necesita el presupuesto de la confianza para poder realmente llegar ante Él como estamos, como somos, viniendo de donde vengamos, con la certeza de que somos recibidos, abrazados, perdonados y transformados en su amor. O sea, eso hace que realmente todo lo que nos propongamos hacer en esta época, cuando sabemos con quién lo hacemos, frente a quién, nos ayuda muchísimo más a poderlo vivir en profundidad. Porque si no queda como aquello que el Señor hablaba tanto a los fariseos, a los doctores de la ley, a los escribas, que, que realmente les cuestionaba que todo ritual, toda acción era meramente maquillaje, ¿no? Era meramente una cuestión de orden superficial. Lo hacíamos porque lo teníamos que hacer, lo hacíamos porque así lo dictaba la ley, lo hacíamos porque si no, ¿qué van a decir si no nos ven? ¿Qué van a decir si no somos ejemplos sobre o desde o qué? Ahora, ¿qué le pasaba al hombre interiormente? Es un misterio. ¿Qué pasaba dentro de cada corazón? Es un misterio. A eso habla el Señor muy especialmente en el Evangelio de Mateo, muy especialmente en el Sermón de la Montaña, llevándolos a que se entienda que todo lo prescripto por la ley no es simplemente para una tranquilidad de conciencia de hacerlo, de pasarlo, de vivirlo porque está escrito, sino que sale de una palabra de amor, que es de la palabra de Dios, de nuestro Padre, para llevarnos a un tiempo especial y a un momento determinado de profundidad, de encuentro con nosotros mismos, de encuentro con Él, para realmente lograr una nueva creación al final del día. Entonces, eso es la importancia de empezar este tiempo cuaresmal con la certeza que lo empezamos con el Padre, que lo empezamos desde el corazón amado del Padre, que vamos hacia Él y que con todo lo que podemos nosotros le ofrecemos elevando los brazos al cielo, como hacía David frente al tabernáculo, este corazón abierto, este corazón completamente, como nos dice el profeta Jeremías, incircunciso, ¿no? Esta cosa de que estar abierto, circuncidado, como diría San Pablo, para que él pueda sembrar
nuevamente una palabra que nos crea la vida, una palabra que sea fecunda en nuestra vida cotidiana. Así que esta es un poco la intención, y además, bueno, venimos haciéndolo, y por eso doy gracias a Dios que justo nos enganche esta cuaresma, que gracias a Dios viene siendo mejor que la anterior, ya que podemos participar y vamos a poder vivirla en vivo y en directo, no a través de la televisión o de la computadora, que justo nos haya que justo nos haya regalado la oportunidad de descubrirlo a Él como nuestro Padre. Yo creo que hace la diferencia, porque claro, en la otra postura Dios es nuestro juez. Cuando hablamos de la ley, es el que, ¿no? Es el juez. Acá estamos hablando del amor, la misericordia, la ternura, las ganas de que crezcamos. ¿Vieron cómo venimos viendo de que es el Dios que nos educa, el Dios que nos crea, el Dios que está con nosotros, el Dios que saca de nosotros lo mejor en los momentos donde a lo mejor no son muy felices o son un poco trabajosos, pero es esta cosa linda de decirnos desde el interior, vamos que podés, vamos que de esta salís, vamos que vas a entrar realmente a descubrir algo de vos que hasta ahora nunca le habías prestado atención y que es tu fuerza, es realmente este lugar donde se dan todas las posibilidades. Así que ahí es a donde nos vamos a meter. Y vamos a iniciar con una oración que encontré preparando esta charla, del padre Alonso Schockel, del que comenta las Biblias, las que tiene mi Biblia, nuestras Biblias, la de Vida del Peregrino, es justamente el que hizo el comentario de toda la Biblia, el gran biblista español. Y miren qué bonito lo que dice, y qué justo para este día y para este tiempo. Pongámonos, miren, cómo estamos, cómo nos sentimos, como realmente ustedes se encuentren en presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Somos templo de Dios por el Espíritu y estamos en escombros. Somos ciudad de Dios y estamos arrasadas. Por la luz de la palabra de Dios, no somos insensibles a nuestras culpas y desgracias. ¿Se quedará entonces insensible Dios? Si Él ha provocado nuestro sentimiento de disgusto y congoja, es que no es insensible. Pero le queda mucho que restaurar, templo y ciudad, para habitar en medio de nosotros. A pesar de nuestras culpas, tú eres nuestro Padre. Si la vasija de tu presencia se ha roto o deformado, aquí nos tienes, Señor, como arcilla, para que tu mano de alfarero nos vuelva a modelar. Pidámosle eso. Pidámosle la humildad de ser arcilla en sus manos. La humildad de poder darnos cuenta que el templo está en escombros y no salimos corriendo, que la ciudad está arrasada y no tenemos vergüenza, que podemos hacer la diferencia. Abrámonos a esta oración y si me permiten un segundito, tengo algo, me permiten un minutito, ya regreso en un instante, chiquito nomás, en su lugar. Así eso, ¿no? Tener esa predisposición, esa apertura, para que Él pueda, me encanta esta última parte que dice, le queda mucho por restaurar. Y ese es un verbo que me está pidiendo en distintos libros, porque no tiene nada que ver con otro que vengo leyendo y que me habla de la restauración.
Y creo yo que lo podríamos tomar como el objetivo de esta cuaresma en este grupo. Dejar que el Señor nos restaure, lo que significa eso, ¿no? Porque restaurar es esto, es lo que dice el Padre, aún le queda tanto por restaurar, templo y ciudad. Me encantó eso, porque somos templo de Él, ¿no? Y juntos como comunidad somos ciudad donde otros son recibidos, acogidos, abrazados. Mucho que restaurar, mucho que poner de pie. ¿Para qué? Para que Él pueda habitar en medio de nosotros, que ya lo hace, pero por el hecho de que nosotros muchas veces no lo registramos, es que nos sale a la luz, que no queda mostrado, que no queda expresado hacia afuera, especialmente hacia aquellos que todavía no lo pudieron descubrir en su existencia. Pidámosle entonces este tiempo que sea para eso. Sin miedo, sin vergüenza, con lo que somos, con lo que traemos, podernos presentar. Y hoy vamos a hacer eso. Hoy vamos a seguir. La semana pasada veíamos esta capacidad que el pueblo de Israel, a medida que va pasando la historia, a medida que va pasando su proceso de crecimiento como pueblo consagrado, elegido, como los hijos amados de Dios, como pueblo de propiedad de Dios, se dan cuenta que fallan, se dan cuenta que se separan, se dan cuenta que se rebelan, y aparecía la noción de pecado, ¿no? De qué es realmente el pecado. Estuvimos viendo la última semana cómo la Sagrada Escritura y cómo los padres de la Iglesia nos enseña a no distorsionar lo que es el sentido más profundo del pecado, como nos decía Santo Tomás, ¿no? Que el pecado hacia Dios es cuando atentamos contra su más preciada creación, cuando vamos contra nosotros mismos, ¿no? Cuando no obramos el bien en esto que el Señor tiene como su tesoro, cada uno de nosotros. Entonces, en esta perspectiva, hoy vamos a continuar ayudada del profeta Jeremías en los primeros capítulos, del capítulo 2 al capítulo 4, el libro del profeta Jeremías es un auténtico canto penitencial, un auténtico canto penitencial. Por eso, mejor preparado no podía estar este encuentro en un día como hoy. Un auténtico canto penitencial, que lo vamos a ir comparando y haciendo en paralelo con una historia que la sabemos de memoria, que es la del hijo que volvió, la del hijo que retornó, la del hijo pródigo, el padre bueno, como lo quieran llamar, y con otra cosa más que es una belleza y que casualmente es el salmo de hoy, este salmo que sale del corazón de David, el corazón de David que es el miserere, o salmo 50, ¿no? El misericordia, Señor, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, que es el salmo del día de hoy. Estos tres engranajes dentro de la historia de la salvación, me atrevo a traer el Evangelio para que realmente vean ustedes el sentir, el impulso interior que hay en el canto de Jeremías, en la palabra de Jeremías, en el relato de la parábola y en el salmo de David, como para hacerlo propio, como para hacerlo nuestro, ¿no? Que realmente se convierta esta palabra en algo que resuene en nuestra vida y en nuestro corazón, para permitirnos nosotros también sentir esto, que el pueblo de Israel, una vez que descubre lo que significa obrar contra sí mismo, y que obrando contra sí mismo irremediablemente es obrar contra mi hermano, ahí está el gran dolor de Dios, porque cuando no
no obramos el bien para con nosotros, irremediablemente se traduce en una mala acción contra el que tengo al lado, ¿no? Es inevitable poder prescindir de la consecuencia. Y fíjense que lo que Jeremías nos va a ir introduciendo es a través de este cántico, de estos dos capítulos tan lindos, el 2 y el 4, Jeremías nos va a ir introduciendo en esta figura amorosa de Dios como esposo y como padre. O sea, utiliza las dos grandes comparaciones. El amor de Dios para con nosotros es como el de un esposo a su esposa, ¿no? El amor a Israel es como el de un esposo a su esposa, o de como un padre a su hijo. Son las dos grandes figuras que está no solo en el profeta Jeremías, lo encontramos en Ezequiel, lo encontramos en Oseas, lo encontramos en Isaías. O sea, el tema de cuando se habla de la relación nupcial, de la relación de ser uno. ¿Por qué es nupcia? Porque somos uno con Dios. Ahí es a donde nos quiere llevar. No quiere que haya brecha, no quiere que haya separación, que su vida y la nuestra sea una, ¿no? Permanezcan en mi amor, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre permanece en mí, yo en él. Esto que el Señor nos lo dice tanto a través del Evangelio según San Juan. Lo viene diciendo a través de toda la literatura profética. Algo que ustedes no recordarán, o a lo mejor sí, disculpen esta aseveración mía indiscreta, ¿no? Porque a lo mejor sí lo recuerdan. Yo les contaba que no figuraba esta imagen de Dios Padre tan fuerte como va a empezar a figurar a partir de ahora. Ya en el tiempo profético, el Señor Dios es uno para Israel. Es el mismo para Israel que para Babilonia, que para Egipto, que para Siria, que para el pueblo de los amorreos, de los que quieran. Es uno. Y como es uno, no me queda duda alguna que es padre de mí, es nuestro Padre y es Padre de todos, como dice el Señor en el Evangelio de Juan, ¿no? Díganle que vuelvo a mi Dios, el Dios de todos, a mi Padre, el Padre de todos, le va a decir Jesús a la Magdalena, ¿no? Cuando lo encuentra resucitado en ese jardín y tienen ese diálogo tan hermoso. Ve a contarles que subo a mi Padre, al Padre de todos, a mi Dios, el Dios de todos. Y ahí nos queda clarísimo, es el Padre de todos, ¿no? Entonces, por eso este cambio de lectura y por eso que va a aparecer tanto Dios Padre, somos sus hijos, los quiero como mis hijos, quiero que vuelvan hijos apóstatas, hijos desalmados, ¿por qué se fueron? Vemos a un Dios que suplica por la presencia como suplicaba en el primer lugar con el primer hombre. ¿Dónde te fuiste? Que te busco, quiero estar con vos, ¿no? Esta cosa. Entonces, después de experimentar Israel que el alejamiento, cuando Israel se aleja de Dios, cuando Israel opta por irse de la presencia de Dios, y eso cuando ocurre, cuando va detrás de otros dioses, con minúscula, detrás de ídolos, detrás de ideas o de personas, abandonando a la verdadera fuente, se va a dar cuenta que no solo se está yendo fuera de la presencia de Dios, del Dios Padre, sino esencialmente se está yendo fuera de ellos mismos. Se pierden a sí mismos por el hecho de estar fuera de la fuente, de la verdadera fuente, por haberse ido de aquel que constituye su verdadera esencia. ¿Esto es más o menos claro?
¿Cómo lo estoy siendo clara? Entonces, claro, ¿qué es lo que va a empezar a pasar? Va a pasar la desolación, va a pasar el hambre, va a pasar el frío, va a pasar de ver tierra arrasada por todos lados, escombros, y eso va a suscitar un sentimiento de dolor tan grande, de arrepentimiento tan fuerte, que es también lo que va a quedar expresado en estos textos que vamos a leer hoy. Pero el dolor de reconocerse fuera va a darle lugar a la fuerza para darse cuenta que hay que volver, que hay que cambiar de rumbo, que hay que modificar la forma. Y en este retorno a Dios se va produciendo, si primero se produjo el sentimiento profundo de arrepentimiento, ahora va a aparecer el fuerte sentido de conversión, ¿no? El arrepentimiento y la conversión. Pero claro, va a decir el profeta a través del Antiguo Testamento, todavía no está acabado el círculo de la plenitud. El círculo de la plenitud viene, reconozco el pecado, me arrepiento, me duele, lo estoy padeciendo, me levanto y vuelvo, pero el final es la enmienda. Hago algo para demostrar que no solamente está la intencionalidad, el sentimiento y la determinación, sino la vida concreta de empezar a vivir algo diferente. Entonces, fíjense qué belleza que a lo largo del Antiguo Testamento, a lo largo de Jeremías, como lo venimos viendo, también el Deuteronomio y todos los libros que estuvimos viendo a nivel de los sapienciales. Patri, Sí. perdón, disculpa que te interrumpa. ¿Podrías repetir el círculo completo? Ahora mismito se los repito perfecto, Nay. Mira, Gracias. a través de todo lo que venimos viendo nos damos cuenta que es el pecado, ¿no? Descubro que estoy fuera, porque pecar es estar fuera de la presencia de Dios, ¿no? Ponerme completamente frente a otra cosa o situación distinta a Dios. Pecado, eso me da dolor, me lleva al arrepentimiento. El arrepentimiento se convierte en fuerza para poder cambiar de lugar, o sea, me lleva a la conversión. Y de la conversión entiendo que lo tengo que vivir de manera concreta a través de la enmienda, enmendándome. Un ejemplo muy conocido por todos. No sé, Nay, si te contesté los 4 pasos, que son los 4 pasos que nosotros encontramos ¿dónde? En nuestro sacramento de la reconciliación. Pero que cuando lo vivimos como robotina, ¿no? Como robotina, he pecado, ¿no? Y empiezo como robotina, hasta con el mismo no, de manera mecánica, sin que esto sea proceso, como lo fue en Israel, porque es un proceso como lo es en la vida del hijo pródigo, como lo es en el cántico de David en el Salmo 51, me pierdo de vivirlo en profundidad. ¿Me confesé? Sí. ¿Hice lo que tenía que hacer? Sí. Pero eso, ¿qué significa para mí? Y ahí me aparece Zaqueo, cuando viéndose mirado por Cristo, baja, cambia de posición, convierte, y hay un propósito de enmienda: devolveré todo. Y no solo lo devolveré, lo daré 3 veces, en gesto de que realmente estoy completamente arrepentido. Pero ¿saben qué? No hay este proceso certificado
si nosotros no lo vivimos de esta manera. Si no nos enfrentamos con aquello que realmente vivimos en el exilio de Dios, en el exilio de nosotros mismos, porque como el joven de la parábola del capítulo 15 del Evangelio según San Lucas, claro, le pedimos, dame, la semana pasada descubrimos todo lo que tenemos como don, todo lo que tenemos como gracia en nuestra vida por parte de este Padre que nos llena, nos colma, para que realmente nos sintamos plenos. Ahora, ¿qué hago con eso? ¿Sabes qué hago? Bye, bye. Me voy a vivirlo fuera, lejos, bien lejos del que me da el don y el que me hace realmente sentir como quien realmente soy, hija amada de Él. Entonces, claro, voy y despilfarro voy y me pongo a merced de otros a quienes le permito que hagan de mí lo que quieran, hasta que me quiten la esencia y el sentido más pleno de lo que significa ser hijo. Hasta eso. Al irme fuera y al irme fuera de mí mismo, entrego esta arcilla no en manos de este alfarero que me hace para su bien y para el bien de los demás, sino en manos de cualquier otro que lo único que le importa es su bien propio y tenerme encadenado desde mi necesidad. Fíjense, ¿cuándo me siento así? ¿Cuándo me siento así? ¿Cuándo me siento que abandono la casa de mi padre? ¿Cuándo siento, y ahora van a ver el dolor enorme de Israel cuando se da cuenta lo que perdió, cuando se da cuenta lo que despilfarró? ¿Cuándo? 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 Porque es necesario que nosotros nos demos cuenta que estamos revolcándonos en el chiquero, en una situación que nos completamente que no nos dignifica y que es a cualquier precio. Esto mismo se da en lo que vamos a leer de Jeremías, en lo que vamos a leer, o mejor dicho, lo que vamos a ir haciendo mención, porque me encanta este paralelo, no puedo salir de este paralelo absoluto, ¿no? Que es el paralelo del antiguo con el nuevo, porque Dios no se contradice y el amor por nosotros es inalterable, ayer, hoy y siempre, como dice la Sagrada Escritura. Entonces, vamos a ver en el capítulo 2, fíjense ustedes cómo arranca en el capítulo 2, versículo 27. Dicen a un leño, eres mi padre, a una piedra me has parido. ¿No? Fíjense cómo la idolatría ya no es un gesto cualquiera de dar honra a. No, Jeremías la presenta hasta la idolatría misma en términos de paternidad. Al leño le digo mi padre y a la piedra me has parido. O sea, es entregarle toda mi existencia a un ídolo, a un Dios con minúscula que solo yo sé su nombre.
Cada uno de nosotros sabemos el nombre que tiene. En el capítulo 3, versículo 14, Jeremías hace de vocero de Dios en ese pedido que nos deja entrever aquello que veíamos charlas atrás, que la ira del Dios del Antiguo Testamento es la frustración de vernos en un camino equivocado, de vernos en el camino de la tristeza, en el camino de la angustia, del dolor que nos infligimos a nosotros mismos y al otro que está a nuestro lado. Ese chiquero donde nos revolcamos y no encontramos la fuerza como para salir de él, el dolor del Padre que nos ama. Y miren qué belleza, capítulo 3, versículo 14. Vuelvan, hijos apóstatas, que yo soy su dueño. Esta es una belleza que no se daba en esa imagen del Padre de las demás culturas. Una vez que se iba el hombre apóstata, idólatra, que se perdía en los caminos de otros dioses, a los dioses que se vayan lejos. Acá con un amor que casi podemos adivinar, hasta con una voz, ¿no? Llena de emoción y de dolor y de súplica, diciéndonos nuestro Padre: vuelvan, vuelvan, hijos apóstatas. ¿Saben qué? Vuelvan. No importa cómo estén, no importa de dónde, con tal que vuelvan. ¡Qué belleza! Y qué belleza, porque ¿saben qué? En la parábola, vemos a un padre que una vez que repartió la hacienda, que le dio lo mejor a su hijo, no dijo: que te vaya bien, yo me desentiendo. No, Lucas se preocupa por mostrarnos dónde se coloca, en la mitad del cruce de caminos, para buscarlo, para suplicarle desde el corazón: ¿cuándo regresas? ¿Cuándo vuelves? Y en esto que recién veíamos, ¿no? Vuelvan, hijos apóstatas, que yo soy su dueño. Vemos que el hijo, en esa experiencia de llegar a lo profundo del pozo, descubriendo la oscuridad, la soledad, porque de lo que habla la parábola es de una soledad tremenda frente al dolor, el hambre, la sed y la necesidad, experimentando eso, siente que ahí también encuentra la fuerza. ¿Para qué? Para ponerse de pie, y lo dice con claridad Lucas: levantándose, dijo: volveré a la casa de mi padre. Y todavía a esas alturas, nuestro querido protagonista no sabía realmente, no conocía ni había experimentado nunca quién era verdaderamente su padre. Por eso se fue. Por eso se fue. Todavía no lo había descubierto, todavía le queda un proceso para descubrirlo. Entonces continúa Jeremías. Dios que habla. Capítulo 3, versículo 19 ahora. Yo había pensado contarte entre mis hijos, darte una tierra envidiable, la perla de las naciones en heredad, esperando que me llamaras Padre mío y no te apartaras de mí. El Señor que vuelve a contar frente al alejado
todo lo que estaba esperando darnos. Y yo que quería, y yo que quería engalanarte, engrandecerte, darte lo mejor. Wow. Y lo único que te pedía a cambio era que me reconocieras como tu padre, esperando que me llamaras Padre mío. Fíjense qué belleza. Cuando leo esta estrofa de Jeremías, les cuento lo que me pasa. ¿Será que el proceso de conversión, de penitencia, estamos en Jeremías capítulo 3, versículo 19? Ese proceso ¿será que no se puede hacer de verdad y en profundidad si no tenemos la cabal idea de que Él es nuestro Padre? Si lo hacemos frente a cualquier otra imagen de Dios, nunca llegamos a esta profundidad, a este sentimiento, a este encuentro tan visceral del que da la vida y el que la recibe. ¿Será que es eso? Claro, yo te quería dar una tierra envidiable, la perla de las naciones en heredad, esperando que me llamaras Padre mío y no te apartaras de mí. Claro, no sé descubrir el tesoro, como dice el Señor en el Evangelio, que cavando encontró la perla, que cavando encontró el tesoro, que lo dejó todo para tenerlo, hasta que yo no me doy cuenta de qué se trata el reino, que es el reino de mi Padre, que es el reino del Padre, al que me llama y al que me invita a vivirlo en profundidad, puede ser que no le dé valor todavía a esta tierra envidiable ni a esta perla. Puede ser que no descubra el valor porque todavía no descubrí quién me lo está dando y de qué se trata. No sé si soy clara en esto porque honestamente les estoy compartiendo algo que me surge cuando leo este texto, ¿no? Que esto tiene sentido si yo sé que estoy con mi papá. Si es juez implacable, si es aquel que solo viene para litigar conmigo, si es aquel que solo le importo cuando estoy perfectamente peinadito, perfumado y vestido, yo no puedo tener este sentimiento. No me puede generar esta certeza. Entonces, esta imagen, ¿no?, que veníamos diciendo. Perdóname, Matilde, tenés la manito levantada, ¿querés preguntar o decir algo? No, parece que... Perfecto. Entonces, fíjense lo que va a pasar en el capítulo 3, versículo del 22 al 25. Vemos que hay un pueblo que escucha esta voz del Padre y empieza a sentir el dolor por lo que perdió por haberse ido lejos o al menos despilfarrado. Miren lo que dice. Vuelvan hijos apóstatas y yo los curaré de su apostasía. Y acá empieza el pueblo. Aquí estamos. Hemos venido a ti porque tú, Señor, eres nuestro Dios. Cierto, son mentiras las colinas y el barullo de los montes. En el Señor nuestro Dios está la salvación de Israel. La ignominia devoró los ahorros de nuestros padres. Desde su juventud, vacas y ovejas, hijos e hijas, nos acostamos sobre nuestra vergüenza y nos cubre el sonrojo, porque pecamos contra el Señor nuestro Dios, nuestros padres y nosotros, desde nuestra juventud hasta hoy. Y desobedecimos
al Señor nuestro Dios. Ahí cayó la ficha. Uy, es verdad, es verdad. Todo es mentira, como diría Pablo, todo es basura frente a Cristo, todo es mentira. Ni la colina, ni el barullo. Claro, el hijo pródigo que está en el chiquero. ¿Qué hago yo acá alimentándome de las algarrobas que le doy a los chanchos si los jornaleros, no los hijos, los jornaleros, aquellos que todavía no se descubrieron como hijos, la pasan bomba al lado de mi padre? La pasan re bien, estoy hablando muy en argentino, perdón. La pasan muy bien al lado de mi padre. ¿Y yo qué hago acá comiendo lo que comen estos cerdos? Cayendo en lo más bajo. Volveré, me levantaré, dice, me levantaré, ¿no? Lo que hace Israel acá, ¿no? Me levantaré y volveré y le diré. Claro, me di cuenta y le diré, Padre, he pecado. Es lo que dice el hijo pródigo, contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado tu hijo. Y miren qué cosa más hermosa, cómo empieza esto que acabamos de leer. Vuelvan hijos apóstatas, perdón, que yo los curaré de la apostasía, ¿no? Qué maravilla, porque ahí, en ese darse cuenta que hasta los jornaleros la pasan mejor, el hijo ya empieza a tener una imagen más o menos clara de quién es su padre. Puedo volver como estoy y como soy y desde donde vengo, que me va a recibir. O sea, yo perdí esto de ser hijo y le pediré que, mire, me conformo con ser jornalero, pero sé que puedo volver como estoy y como soy. Es una de las primeras nociones casi ciertas de quién es este padre, de quién es ante quién va a estar. Rebelde, claro, sí, sí, totalmente, Socorro, sí, rebelde. Apóstata es también el que niega la verdad, ¿no? La apostasía es cuando negás la presencia de Dios, cuando negás al verdadero Dios, o sea, es una rebeldía contra la verdad, la apostasía, para completar simplemente el concepto, ¿no? Entonces, claro, cuando el Señor ve esta confesión humilde, que me di cuenta que nada vale la pena, que me di cuenta que hago acá en el chiquero, responde el Señor acogiendo en el capítulo 4, versículo del 1 al 4 de Jeremías. ¿No? Vamos a ver ahora. Si quieres volver, Israel, vuelve a mí. Si apartas de mí tus malas acciones, no irás errante. Si juras por el Señor con justicia, derecho y verdad, las naciones se desearán tu dicha y tu fama. Así dice el Señor a los habitantes de Judá y Jerusalén. Roturen los campos y no siembren cardos. El prepucio quítenlo de sus corazones. No sea que por sus malas acciones estalle como fuego mi cólera y arda inextinguible, ¿no? Fíjense, el arrepentimiento, ven con claridad,
del capítulo 3, cuando hacíamos del versículo 22 al 25, este pueblo que se da cuenta se arrepiente, y acá hay un Dios que invita a la conversión. El arrepentimiento en griego tiene el nombre de metanoia. Metanoia, ¿no? Es como se conoce este verbo que nos indica arrepentimiento, dolor. Pero el Señor se encarga a través de su profeta y a través de otros pasajes en otros libros de dejarnos clarito algo. Miren una cosa. No se vayan a quedar con el arrepentimiento solamente, porque con el arrepentimiento no hacemos nada. El ciclo no queda ni pleno ni cerrado. Un ejemplo que nos dan los biblistas es que, por ejemplo, Judas se arrepintió, pero no se convirtió. Se arrepintió, pero no pudo vivir la plenitud en su corazón y por eso decide desaparecer, decide morir, decide quitarse la vida, porque el arrepentimiento en presencia del Señor nos llena de lo que dice el Papa Francisco en el mensaje de Cuaresma, de fe en Él, de esperanza en Él y de amor de Él, en Él y desde Él a mí, poderlo vivir. Y eso me lleva a querer intentarlo de nuevo, desde otro lugar y hacia otro, por otro camino. Y ahí está la conversión. Entonces, lo que va a decirnos Jeremías y lo que nos muestra claramente en este capítulo 4, que de la metanoia pasen a la conversión. ¿Cuál es la conversión? Si quieren volver, bueno, vuelvan hacia mí. Si estaban en el exilio, hagan el camino de retorno. Vuelvan, vengan, vuelvan. Si apartamos nuestras malas obras, las obras que nos llevan y nos separan del bien, dice el Señor, no irán errantes, porque errante es cuando pierdo la brújula y el mapa, ¿no? De la semana pasada. Cuando perdemos la brújula y el mapa, ya estamos medio, y encima se nubla, porque alguno conocedor de las estrellas puede manejarse pero si encima perdemos la brújula, el mapa y está nublado, solo el sol que nos dice este o este, y listo. Pero realmente eso es, ¿no? O sea, el bien, porque Dios es el bien, se convoca y se pone como nuestro norte. Si volvemos a Él siempre, nunca vamos a perder el norte, no vamos a andar errantes, no vamos a andar como ovejas sin pastor, perdidas porque Él es el pastor que nos congrega, Él es aquel que nos atrae, ¿no? Y fíjense qué interesante de qué se trata la conversión. ¿Qué significa esto? Si juras por el Señor con justicia, derecho y verdad. Si vives la justicia de Dios, el derecho de Dios y la verdad en tu vida, dice, las naciones se desearán tu dicha y tu fama. El bien te acompañará. La lectura es capítulo 4, del versículo 1 al 4 de Jeremías. Seguimos en la misma, estamos haciendo un recorrido por estos trazos, ¿no? Entonces, la conversión es a lo que me llama el Señor después del arrepentimiento. Por eso, déjenme decirles, es proceso. No nos podemos saltear ningún paso.
No nos podemos saltear ningún paso. Tenemos que realmente vivirlo dentro de nosotros, volver a Dios de esta manera, ¿no? Despacito, despacito. Dice el padre Schockel, dice, arrepentirse es algo previo a la conversión. Es reconocer la maldad de nuestra propia conducta y dolerse de ella, ¿no? Dolerse de ella. Sin embargo, nos recuerda el padre, no basta con ello. La conversión es la vuelta a Dios y es el término completo de la penitencia. Es el término completo de la penitencia, que de alguna manera vemos como en el texto que leíamos recién de Jeremías, veíamos esto, ¿no? Aquí estamos, ¿no? En el capítulo 3, aquí estamos, volvemos a ti, ¿no? Aquí estamos, volvemos a ti. El capítulo 3, versículo 22, estaba buscando el versículo, aquí estamos, hemos venido a ti. Eso es, aquí estamos, Señor. El propósito de enmienda está encerrado en el punto de la conversión, ¿no? No se puede separar que cuando hay verdadera conversión el propósito de enmienda está incluido, si no, no hay conversión. Si no hay intención, pero no conversión. Un poquito a qué nos llama todo esto, lo que veníamos diciendo. Descubrir en nosotros cuál es nuestro leño, cuál es nuestra piedra, por qué nos alejamos, cuál fue el motivo que sentimos la necesidad de irnos lejos. ¿No? Preguntarnos, no tengan miedo, acuérdense lo que veíamos desde hace un tiempo a esta parte. Escucha, dijo en el libro de Job, escúchame que yo pregunto y tú estás aquí para responder. Animémonos a dejarlo al Señor que nos interrogue, porque es de la mejor manera que podemos hacer este proceso, ¿no? Bien. Cuando el Señor nos dice, roturen los campos y no siembren cardos, pidámosle que en ese campo roturado podamos ir sembrando su palabra, el Evangelio, ¿no? La semilla que fecunde y dé un buen fruto. Ese prepucio que quiere que se abra en nuestro corazón, que sea realmente el surco donde Él pueda ir sembrando. Pero fíjense que a la tierra le duele. A la tierra le duele el arado. Duele, aflige también permitir un corazón abierto. No es algo automático, hay aflicción, hay dolor, ¿no? Así que este es un poco el ciclo que hermosamente nos regala el profeta Jeremías. ¿Cómo lo vemos en paralelo? Lo vemos que al hijo le dolió sufrir el hambre, le dolió sufrir la soledad, le dolió su indignidad. Y vuelve. Y cuando vuelve, oh sorpresa, en lugar de estar esperándolo un juez en el medio del camino para decirle, ahora vas a ver todo lo que te espera por la decisión que tomaste y por el mal sendero que elegiste, vas preso. Vas preso. En lugar de ver un padre preparando el calabozo, el hijo experimenta, número uno, que en lugar de la reprimenda, experimenta el abrazo. El abrazo, ¿no?
esta vuelta a Dios completísima. Te abrazo y no quiero que se vaya más de mí, soy su dueño. Pero un dueño que besa, que cubre de ternura al perdido y hallado, al muerto y hoy revivido, ¿en dónde? En los brazos del Padre. Y ahí es donde, porque Lucas en el relato se ocupa de decir que estando todavía muy lejos, el Padre lo divisó y salió corriendo hacia él. Y estando muy lejos de qué, dicen los exégetas, muy lejos todavía de experimentar al Padre como quien realmente era, el Padre amoroso, el Padre de la ternura. Él todavía estaba muy lejos. Lo experimenta cuando, en el abrazo, en la cercanía más profunda, más profunda. Y en darse cuenta que lejos de esperarle la acción de arrebato de justicia, le espera un vestido, no cualquiera, el mejor, un par de sandalias que le devuelve la libertad que él ya había conquistado, déjenme decirles. ¿Saben cuándo el niño se vuelve una persona libre? Cuando se pone de pie en el chiquero y dice, volveré y le diré. Ahí se contacta con su verdadera identidad como quien es alguien que está hecho trizas, que está en el lugar equivocado y que está revolcado en la mugre, pero gozando de una verdad absoluta. Ya no quiere disimular, ya no va a tratar de hacer lo imposible para aparecer delante del Padre lleno de perfume y de una linda vestimenta. No, de eso se va a encargar el Padre cuando le restituya la dignidad de hijo, y de hijo amado, y de hijo perdonado, y que le regala la fiesta, el banquete, la celebración, porque volvió. María, estabas con tu manito levantada. Sí, Patri, ¿cómo explicas tú que se cumpla ese proceso de regresar a la conversión después del arrepentimiento en una persona que se arrepienta a la hora de su muerte? Bueno, según lo que nosotros creemos por fe, podemos hacer este camino, este proceso hasta el último segundo de nuestra vida, ¿no? Por eso nunca se pierde la esperanza hasta el último minuto. Realmente explicarte qué es lo que pasa no sé, porque es un misterio absoluto, es un misterio de fe, pero sabemos que basta en el corazón de ese hombre ese gesto del hijo pródigo de me doy cuenta lo que hice, lo que viví, lo alejado que estoy, me arrepiento y vuelvo, y yo estoy, mira María, esto me hago cargo, 100% segura que el Señor estaba ahí, pero estaba ahí, no es que estaba ahí en ese momento, es condición de Dios estar ahí siempre, listo ¿a qué? A vivir el abrazo porque el otro se deja abrazar. Porque Dios siempre está con los brazos esperándonos a que nos dejemos abrazar. El problema es que salimos corriendo siempre para el lado contrario. Entonces, lo que yo creo es que en el último segundo de vida recibe el abrazo amoroso del Padre y se vence en sus brazos como nunca, ¿no? Y se da ahí. ¿Qué más se puede pedir? Obviamente entiendo que tu pregunta es, ¿dónde está para ese hombre el propósito de enmienda? ¿Cómo puede rectificar la mala acción que hizo? Y bueno, mira, eso es lo que entra dentro del misterio, porque Dios es un misterio. El perdón es en
única y exclusivamente por la presencia de Dios, o sea, el perdón no viene desde la cabeza, el perdón no viene de voluntades, el perdón viene de Dios mismo, por donde Él es que se pueda realizar. ¿Cómo cumple ese ser, ese círculo de plenitud? No tengo idea. Pero lo que sí sé que en el momento que dice, perdóname Padre, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Cae absolutamente en los brazos, como nos dice la parábola o como indica este precioso pedacito del profeta Jeremías, ¿no? Eso no me cabe duda. Ahora bien, algo importante. Gracias, Patri. No, de nada. Ya te dejo, Erika, termino esto para completar lo de María. Que nosotros sintamos el perdón, no necesariamente debemos entender que el perdón nos excusa de lo realizado. El perdón, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy, muy concreto y demasiado simplón. Un asesino de alguien, vamos a ver la historia de María Goretti, que a mí me fascina, la historia de Santa María Goretti, ¿no? Que es una historia del siglo XX, muy de una adolescente que fue violentada por su amigo de toda la vida que la amó siempre, y ante la imposibilidad de poseerla, le da 13 puñaladas. Pero María sobrevive unos cuantos días después del ataque. Y en su lecho recibe el arrepentimiento y el perdón que le pide él, y ella lo perdona por lo que le había hecho, ¿no? O sea, entendiendo de que lo perdona. Ahora bien, el muchacho tuvo que cumplir su condena como asesino. ¿Es claro a lo que voy? O sea, lo que ocurre, el perdón, es lo que nos quita ese sentimiento de la imposibilidad de poder ser mejores, de poder cambiar, de poder ser hijos, lo que no nos excusa en tener que asumir la consecuencia del acto realizado, ¿no? Por eso la Iglesia, cuando habla, no me voy a meter en ese tema ni quiero que nos vayamos por ahí porque sé que eso trae mucha pregunta, claro, eso es tema para otro lado, pero es para terminar el tiempo. Habla de lo que es el purgatorio para poder luego gozar en plenitud la experiencia de la presencia de Dios, ¿no? Pero eso es tema de otro día, pero es para completar la creencia desde la fe, ¿no? Erika. No, solamente una cosita que mientras tú hablabas que Dios siempre está esperando, me acuerdo, yo no me acuerdo el número, pero tú vas a saber, por supuesto, de Evangelii Gaudium, que el Papa Francisco dice que cuando nosotros cuando nosotros nos arrepentimos, nos damos cuenta que Jesús siempre estuvo ahí esperando por nosotros, con el anillo listo para poner en nuestros dedos. Así que me encanta este pasaje de este documento, pero Sí, solo sí. para... No, y es así. Es la certeza de que siempre está con nosotros. No está con nosotros cuando nos portamos bien. Siempre está con nosotros. Es un Dios inclinado ante nuestra humanidad. Es un Dios completamente inclinado ante nuestra necesidad, ante nuestra vida. El tema pasa al revés, en que nosotros somos los que nos tenemos que dar cuenta y permitirnos vivir esa presencia desde otro lugar. De ahí la conversión, ¿no, Sinay?
A mí desde hace un rato me da vueltas en la cabeza, Patri, el tema de la libertad. Porque Dios no es que, digamos, sí venía esta idea de que vos decías de la ira, del sentir, ¿no? Que es para el darnos cuenta. Pero Él en ningún momento es que Él va y nos agarra. Siempre espera nuestro regreso, que nos pongamos, esto que vos repetías tanto, ¿no? El vuelvan, que caminemos nosotros hacia el Padre, como que nos sigue dejando en libertad, ¿no? O sea, nos está esperando, pero no es que Él va a arrebatarnos. Como, nada, es la libertad del Dios que nos da como Padre, ¿no? Pero nos está esperando, no nos sale así a traernos. Un Y en sopetón. ese escenario de la libertad es donde se da el acontecimiento de la redención y la salvación. Porque si Él fuera el que nos atrae, el que nos saca, el que nos pone, el que nos lleva, el que nos hace, el que nos... sin nuestra voluntad, ¿a dónde está el acontecimiento salvífico? Nunca Adán y Eva hubiesen comido la manzana o el fruto. Miren, yo misma caigo en lo que digo que no hay que decir. No hay manzana. En el fruto nunca Abel hubiese sido muerto en manos de Caín. O sea, justamente lo que sí es bueno, el libre albedrío del hombre, que es la posibilidad de escoger, es el escenario o el lugar donde se puede suscitar toda esta historia de la salvación. Entendiendo que la libertad, y esto lo aprendí con mi amigo Filón de Alejandría, no es, y Pablo dice exactamente lo mismo, la libertad no es la capacidad de poder elegir entre el bien y el mal, sino que la libertad del hombre, hijo amado de Dios, es siempre en la elección del bien. Cuando no elige el bien, cae irremediablemente en la esclavitud del pecado. Y Filón nos habla de lo mismo. Un hombre libre, dice Filón, siempre es bueno, porque el hombre libre siempre es el que busca vivir el bien en su vida. Y el bien lo lleva a esa plenitud de esa libertad en donde realmente regalada por Dios misma, ¿no? Obviamente todo es don de Dios. Fíjense qué belleza, ¿no? Así que este volver, vamos a terminar hoy, fíjense simplemente con este capítulo 50 o este Salmo 51, algunos textos que se los tomo, el Salmo de hoy, que a lo mejor lo podemos usar como oración propia, ¿no? David comienza por reconocer lo que David va a hacer en este salmo, el proceso que nosotros acabamos de hacer a través de Jeremías, o un poco ilustrativo a través del hijo pródigo, ¿no? Del hijo que retorna. Reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. O sea, hay un reconocimiento. Y fíjense qué interesante, porque después agrega, pecador me concibió mi madre, haciendo alusión a esta esencia que nos constituye de ser vulnerables, de ser imperfectos, de estar siempre propensos a la mala elección, ¿no? Marcados con ese pecado original que nuestra iglesia toma de acuerdo a lo vivido en el capítulo 3 del Génesis, que acabamos de leer en estos días como primera lectura, ¿no? David habla de su pecado, reconozco mi culpa, tengo presente mi pecado. El adjetivo posesivo lo engrandece porque no habla de que la culpa es de otro, sino que es propia, es mi culpa, mi pecado, ¿no? El reconocimiento. Como decía un historiador, es un libro, no me acuerdo si de Teresa, autobiográfico, que siempre decía,
o Teresa misma capaz que lo cuenta, ¿no? Diciendo esto de que el confesor, cuando ella iba y se confesaba y decía, sí, porque mi pecado es este, pero bueno, le voy a explicar por qué, siempre le decía, creo que es autobiográfico, siempre le decía, a ver, Teresa, acúsate, no te excuses, en el sentido de explicar. La explicación, bueno, hice esto y le contesté, pero mire, yo le voy a explicar, porque él me dijo, él me hizo, no. Entonces, qué genial, porque acá en este Salmo Miserere, lo que importa es lo que yo hago, independientemente de la acción del otro. Porque cuando tengo en claro lo que es el Sermón de la Montaña, claro, ya viste, cuando te piden la capa, dale también el manto, y si te obligan a caminar una milla, camina dos, la milla extra, que hace la diferencia. Acá es tu pecado. A ver, si yo reaccioné mal, puedo pensar, y en la lógica humana es, y sí, si me sacó, me provocó, pero soy hija amada de Dios, y este Dios que desde la cruz me dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y me invita a que yo sea como Él. Entonces, en lugar de haber reaccionado de la manera que Él se lo merecía o ella se lo merecía, el Señor esperaba que de alguna forma yo también le pudiera decir, perdónalo, Padre, porque no sabe lo que está diciendo, o cómo lo está diciendo, o de la manera que me está tratando, perdónalo. No, me lo comí crudo. Entonces ahí es a donde va David. Reconoce tu culpa, reconoce tu error, ¿no? Limpia mi pecado, ¿no? Cuando dice también, limpia mi pecado, dice el Salmo, reconoce que necesita una purificación y que eso viene solo de Dios. No hay otra manera de conseguir ese perdón, esa purificación, esa limpieza interior, si no viene por parte de Dios. La gracia de Dios es la única que me va a permitir poder borrar, dice, limpia mi pecado, borra mi culpa, ¿no? Entendiendo realmente la confianza que tiene a ese Dios. El pecado que era, si tú quieres, ya no será más. Uy, eso vamos a hablar la semana que viene, pero ya David nos lo pone, ¿no? Dios perdona y Él lo sabe, borra mi culpa. ¿Sabes qué? Si tú la borras, quedaré limpio, quedaré blanco como la nieve. Hay certeza. No rosa, no quedo color rosa. Vieron que si mezclo el blanco con el rojo, no quedo rosa, quedo blanco como la nieve. De eso hablaremos la próxima semana, ¿no? Es uno de los pasos más difíciles que nos toca trabajar, creernos realmente y sentirnos verdaderamente perdonados. Pero eso vamos a verlo la semana próxima. No me quites tu Santo Espíritu. Claro, cuando uno entiende de dónde viene David y por qué lo dice, porque a Saúl, que se le fue endureciendo el corazón con la envidia, con los celos hacia David, envaneciéndose hacia sí mismo, él quería conquistarlo todo desde su grandeza y su buen pensamiento, o sus buenas ideas, quise decir. Dice la palabra de Dios en el libro de Samuel que Dios le quitó el buen espíritu y le dio el mal espíritu. Entonces fíjense qué humildad, no me vayas a quitar tu Santo Espíritu, Señor, porque sin ti caigo en la desesperación. El Espíritu de Dios es el que me mantiene, ¿no? Entendiendo esto, vieron que hay personas que ¿a dónde quedaría envuelto esto?
en esta cosa de que ya el Señor me condenó con lo que hice en mi juventud, por eso estoy padeciendo, me lo merezco. Me retiró de su presencia, me cambió mi suerte, como dice otro salmo, pero para el otro lado, ¿no? Ya no estoy ante su mirada y lo que estoy viviendo, la enfermedad que tengo, la pérdida que ocurrió, aquello que salió completamente contrario a lo que esperaba, me lo merezco. ¿No? Detrás de esto está, no me quites tu Santo Espíritu, que yo no caiga en esto, Señor, por favor, que no caiga en la desesperación, porque en la desesperación cayó Judas, y no casualmente Saúl termina como Judas, porque Saúl termina matándose él mismo contra su propia espada en el campo de batalla, no confiando en la esperanza de poder salir adelante a pesar de la derrota. ¿No? Fíjense a dónde me lleva este desgarrador grito en este salmo, no me quites tu Santo Espíritu. Y después reconoce, tú no quieres ni ofrendas ni holocaustos, lo que te agrada es un espíritu quebrantado. Y nos cuentan los que nos explican los salmos que muy probablemente David debe de haber ofrecido sacrificios al Señor, como se acostumbraba en aquel momento, debe de haber hecho rito frente al tabernáculo, como estaba dispuesto por el Levítico, pero aún seguía yendo a su casa y encontrándose constantemente con Betsabé, sabiendo que no era su mujer y que era la mujer de Urías. A eso va este. Tú no quieres sacrificios, quieres un corazón quebrantado, o sea, no quiere el Señor nuestra acción externa, sino que lo que quiere es que a la acción externa esté acompañada, o mejor dicho, que la acción externa surja de un corazón quebrantado. Esto que estoy haciendo, esto que estoy ofreciendo, lo ofrezco desde el más profundo lugar de mi corazón que estaba completamente alejado de tu persona. A eso hace, ¿no? La sinceridad del corazón es a donde apela este capítulo 51, este Salmo 51, y termina tan bonito. Una de las últimas cosas que dice es: Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Miren lo bonito que será que cada vez que en laudes, vísperas y completas se hace el salterio, todo el mundo reza juntos: Señor, abre mis labios, y los otros contestan: y mi boca proclamará tu alabanza, cuando se hace en comunidad, o si no, uno lo reza por uno mismo, ¿no? La característica del perdonado es que sabe y siente de forma incontrolada la necesidad de alabar al Dios que lo perdonó desde lo profundo de su corazón. Señor, abre mis labios, y esos labios abiertos, lo único que van a hacer es hablar alabanzas de tu acción en mi vida, por haberme realmente dado un corazón nuevo y por haber dejado mi alma blanca como la nieve, porque te la presenté así, en sinceridad, como el hijo que vuelve del chiquero, sabiendo que lo que cuenta es el retorno, porque la limpieza viene por parte tuya, ¿no? Viene de vos, Señor, no de mí. Esta cosa de cómo el Señor Jesús vuelve a poner y aclarar que la gracia que nos permite vivir el perdón es el don de Dios, no es algo que yo conquiste, no es algo que yo vaya y obre,
No, no, no. La gracia es el don de Dios que me permite a mí vivirla en profundidad y vivir de acuerdo a ella. Es esto. ¿Qué es lo que pasa cuando estoy desgraciado o me siento fuera de esa gracia? Es porque la rechazo, es porque no la vivo, es porque no la utilizo para el bien, ¿no? Pero no significa que Dios me la deje de dar. ¿Es claro esto? Lo que deberíamos cambiar esa frase, estar en gracia, es registrar la gracia que Dios me da y que me invita a estar, a vivir y a obrar, porque Dios me la da. Me la da a mí como se la da al ateo, como se la da a cualquiera. El tema es qué hago yo con eso que Dios me da, ¿no? Eso es a donde, que casualmente en la parábola del hijo que retorna estaría muy claramente y graficado en el hermano mayor, que tiene esa gracia pero nunca la descubrió, porque aunque estaba bajo el mismo techo que el padre, también vivía en el exilio, también vivía en un lugar apartado, porque tampoco él había descubierto realmente quién era ese padre. Y con eso vamos a seguir la semana que viene, ¿les parece? Vamos a seguir trabajando este tema que nos, que nos toca tanto en lo más profundo de nuestro corazón. Vamos a terminar con un parrafito tan bonito y que tiene que ver con todo lo que estuvimos viendo y que es otro texto que si quieren abordar en estos días viene muy bien. Es el capítulo 64 de Isaías, desde la mitad del versículo 4 hasta el versículo 11. Eso es lo que voy a leer. Nadie invocaba tu nombre, ni se esforzaba por aferrarse a ti, pues nos ocultabas tu rostro y nos entregabas en poder de nuestra culpa. Y sin embargo, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros la arcilla y tú el alfarero. Somos todos obra de tus manos. No te excedas, Señor, en la ira. No recuerdes siempre nuestra culpa. Mira que somos tu pueblo. Tus santas ciudades son un desierto. Sión se ha vuelto un desierto. Jerusalén un yermo. Nuestro templo, nuestro orgullo, donde te alabaron nuestros padres, ha sido pasto del fuego. Y lo que más queríamos ha quedado reducido a escombros. ¿Te quedas, Señor, insensible ante todo esto? ¿Te callas y nos afliges sin medida? Es el dolor de ver la desolación y como nos enseñan los místicos, es en el momento donde la noche es tan oscura que no podemos de alguna manera ver la presencia, pero la presencia está porque la presencia, como dice Juan de la Cruz, es la fuente, ¿no? Que emana y corre aunque es de noche. Y esa fuente que emana y corre, aunque sea de noche, nunca cambia. Los que cambiamos y vamos corriendo somos nosotros, y ese es inevitablemente parte del proceso. Que nosotros también, alzando los ojos al cielo, le digamos, Señor, tú eres nuestro Padre, somos arcilla y tú el alfarero. Somos absolutamente todos obra de tus manos. Ayúdanos a reconstruirnos, ayúdanos a poder ser vaso, a poder ser
contenedor, a poder ser vasija en donde otros también puedan beber y encontrarte a ti en nuestra vida. Amén. Muy bien. Ojalá que podamos empezar una cuaresma linda, fecunda, prolífica y de transformación, y como viene siendo el verbo de nuestros encuentros, cuando terminemos la cuaresma y cuando lleguemos a la Pascua, que podamos vivirnos restaurados, que podamos sentirnos restaurados, ¿no? Exacto, sí, capítulo 64, del 4 al 11. Simplemente pongo en contexto este capítulo, ya es el final, tiene 66 capítulos el libro de Isaías, y es ya el retorno, es ya casi cuando se vuelve a poder vivir en una ciudad reconstruida. Ya después viene la Jerusalén engalanada y que baja como del cielo, ¿no? Lista para entrar en relación con su esposo. Así que bueno, que eso nos pase a nosotros también, que partamos del escombro, que partamos de la ruina, pero que estemos proyectándonos y deseando esa reconstrucción que el Señor tiene para cada una de nuestras vidas. Amén. Amén. Nos vemos el próximo miércoles.